Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos quieren seguir siendo bendecidos? ¿Por qué no le da otro aplauso bien fuerte al Señor en esta noche? Y dígale al hermano que está a la par: yo no sé a lo que tú has venido, dígale, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Venimos, hermanos, a ser bendecidos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Damos toda la gloria y toda la honra a Dios porque Él es bueno. Esta noche el Señor nos da la oportunidad de compartir la palabra. Quiero que así, hermanos, como está, ¿verdad? Pues me acompaña Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Si gusta, se queda sentado y cuando lo tenga me dice amén. El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Si a la par de usted hay algún hermano o amigo que no trajo su Biblia y usted que la tiene, pues yo le invito a que la comparta. Así también damos la bienvenida, ¿verdad? A todos y a cada uno, a aquellos que nos visitan por primera o segunda vez. Sean bienvenidos a esta casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos lo tenemos? Oiga lo que dice, hermanos, la palabra del Señor esta noche, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y su letra dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo leemos una vez más. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Le invito a que me acompañe esta noche a hacer una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche una vez más, Señor, te agradecemos por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Oramos por este tiempo para que tu palabra, Dios mío, llegue hasta cada vida, hasta cada corazón, Señor, de aquellos que estamos en este lugar, así como también aquellos, Señor, que están en sus casas a través de la televisión, a través, Dios mío, de las redes sociales. Que tu bendición llegue hasta su vida, Señor, que tu palabra sea sembrada, que traiga vida, que traiga libertad, que traiga salud, Dios mío. Que tú sanes a los enfermos en esta hora, en el nombre de Jesús. Pedimos, Dios mío, por tu palabra, que mientras tu palabra es predicada, que tu mano sea extendida, Señor, trayendo sanidad, trayendo vida, Dios mío, a lo que estaba muerto. Desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Quiero hablarle esta noche, hermanos, acerca de los dones espirituales. El versículo que leímos, hermanos, se lo voy a leer una vez más. Dice, hermanos, Primera de Corintios 12:1. Vamos a ir, hermanos, a manera de introducción, algo despacio. Dice, hermanos, el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire que Pablo, hermano, le escribe a la iglesia, a los corintios. Usted lee la Biblia, hermanos, usted se da cuenta que a ninguna otra iglesia, hermano, Pablo le habla más acerca de los dones espirituales con tanta libertad que a la iglesia de los corintios. Usted lee, hermano, todas las epístolas y todo el Nuevo Testamento, hermanos, la gran mayoría de cartas que el apóstol Pablo escribió y todos los temas que él habló, hermano, pero la iglesia de los corintios tiene una cualidad muy especial. Y es que Pablo les dice, hermano, que no quiere que ignoren acerca de los dones espirituales. Mire que muchas veces, hermano, nosotros en la vida cristiana, el regalo más grande que el Señor nos ha dado se llama la salvación. Pero aparte del regalo de la salvación que el Señor nos ha dado, hermano, también hay otros regalos. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los corintios acerca de los dones espirituales, se está refiriendo, hermano, a regalos espirituales que Dios nos da. La palabra don, hermano, es una palabra griega que se escribe carisma. Y dice que esa palabra, hermano, significa un don de gracia. Una dádiva que involucra gracia de parte de Dios como dador.
Es decir, hermanos, que el apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios y les está diciendo, hermanos, que no solamente se conformen con ser salvos, que hay regalos de gracia, hermanos, que hay dones, que hay dádivas que Dios da y que son dones espirituales. Dice, hermano, el versículo 2, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Pablo, hermano, les está hablando acerca de la importancia de los dones. Pablo les dice, hermano, que no quiere que ignoren sobre las dádivas. Hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero ¿a cuántos en algún momento les han dado un regalo? Amén. ¿Verdad que es bonito que le den regalos a uno, hermano? Sobre todo cuando uno está de cumpleaños, ¿verdad? Que a veces, hermano, yo recuerdo una vez que llegué a la casa, hermanos, y mi cumpleaños para mí, hermano, es un día más. Me levanté, hermano, y no anduve ni siquiera pensando en que ay, hoy es mi cumpleaños. No, hermano, llegué a la casa normal. Y cuando menos acordé, hermano, una fiesta sorpresa. ¿A cuánto les ha pasado? Y si no le ha pasado, hermano, yo espero que el Señor lo sorprenda. ¿Cuántos dicen amén? Que aunque no sea en su cumpleaños, hermano, para Dios no es difícil sorprendernos. ¿Cuántos lo creen? Pero Pablo les está diciendo, hermano, que hay regalos espirituales. Les está diciendo, hermano, desen cuenta, no lo ignoren, sean conscientes que hay regalos espirituales que el Señor les quiere dar. Dice, hermano, el versículo, ahí mismo el versículo 4. Oiga lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, es el mismo. Dice el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice, hermanos, que hay diversidad de dones. Lo que dice aquí, hermano, pero que es el Espíritu. Dice que el Espíritu es el mismo. Dice, hermano, que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, hermanos, que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace las cosas en todos. Dice que Él es el mismo. Lo que Pablo, hermano, le está diciendo a la iglesia es que primero les habla de los dones. Luego le dice, hermano, que hay diversidad de dones. Lo tremendo y para mí es muy importante que dice, hermano, que es que el Espíritu es el mismo. Lo que Él les está diciendo aquí, hermano, que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. El versículo 5, hermano, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La Biblia habla, hermano, acerca de los dones. Habla de ministerios, pero también habla de operaciones. Dice aquí, hermano, que los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Los ministerios, hermanos, los da el Señor Jesucristo. Las operaciones, dice que es Dios quien las hace. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque todo esto, levante su mano, hermano, bien alto. Diga, todo eso, pero todos, vamos a ver, todos, todo eso es para mí. Hermano, posiblemente usted no tenga el mismo don que yo tengo. Y posiblemente yo no tenga el don que usted tiene. Mi esposa sí tiene uno. Si usted está casado, usted ya tiene un don. Pero la Biblia está hablando de los espirituales. Hermanos, dígale al que está a la par, usted tiene un don, por lo menos un don espiritual. Y tal vez no vamos a entrar, hermanos, a mucha profundidad de hablar de todos los dones. Pero hermanos, todos, hermanos, desde que el que aceptó a Cristo ayer, hermano, ya el Espíritu Santo le regaló por lo menos un don. Yo sé, hermano, que si hacemos una encuesta uno por uno, la gran mayoría de los que están aquí ya han hablado en lenguas en más de alguna ocasión. Ese es un don.
Yo sé, hermano, y lo he visto en algunos hermanos que se mueven, hermanos, en la interpretación de lenguas. Ese es otro don. Pero lo que aquí Pablo dice, hermano, es que hay diversidad de dones. Y en el versículo 1, hermano, él dice que no quiere que nosotros lo ignoremos. Es decir, que le prestemos atención a los dones espirituales. Lo que Pablo está interesado, hermanos, es que toda la iglesia, hermanos, entre en acción en los dones espirituales. Luego dice, hermano, que hay diversidad de ministerios. La Biblia dice, hermano, en el libro de Efesios, el capítulo, creo que si no estoy equivocado, es el capítulo 5. Dice, hermano, que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La Biblia, hermanos, habla de ministerios. Usted ve, hermano, que hay gente que con qué facilidad, hermano, se para en un bus y empieza a evangelizar. Usted ve, hermano, cómo de repente alguien está orando y empieza a predicar, hermano, y las profecías fluyen, el ministerio profético. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es lo que dice el versículo 6. Dice, hermano, y hay diversidad de operaciones. Yo sé que conocemos, hermano, y hemos aprendido acerca de los dones espirituales, acerca de los ministerios. Pero pocas veces, hermano, hemos escuchado hablar de las operaciones de Dios. Viendo la palabra, hermano, y buscando un poquito acerca de las operaciones, se refiere, hermanos, a aquellos milagros que el Señor hace. Usted sabe, hermano, que hay milagros que el Señor hace en el cuerpo, pero también hay milagros que el Señor hace, hermano, por decirlo así, milagros financieros. Hermano, la iglesia del Señor, hermano, el Señor anhela que tengamos todo lo que Él ya nos dio, que lo llevemos a la ejecución. Yo no sé, hermanos, cuál es el don que el Señor le ha dado. Posiblemente, hermanos, aparte de un don, el Señor también le dio un ministerio. Pero posiblemente, hermanos, aparte de un don, de un ministerio, también el Señor quiere usarlo en operaciones. ¿Ha visto, hermanos, cómo hay personas que van e imponen la mano sobre paralíticos, inválidos, y esas personas se ponen de pie, hermanos, el Señor las sana? Eso, hermanos, son operaciones. Dígale, hermano, que está a la par, no te duermas, dígale. Amén. Hermanos, disculpe que lo lleve así pero ya vamos a avanzar un poquito más. Los dones, hermanos, los da el Espíritu Santo. Diga conmigo, los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da el Señor. Las operaciones las da Dios. Hermanos, si el Señor ya lo salvó, usted debe de aspirar a cualquiera de estas tres cosas, hermano. Quiero que así mismo me acompañe ahí mismo, 1 Corintios 12, versículo 31. Primera de Corintios, el mismo capítulo que estábamos leyendo, solo que el versículo 31. Oiga lo que dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Se lo leo una vez más, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo anoté aquí, hermanos, este mismo versículo en una versión, la Biblia latinoamericana 1995. Oiga lo que dice: ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Oiga lo que dice: ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados. Esta traducción, en vez de hablar de don, lo escribe literalmente carismas, que es regalo, que es dádiva. Dice aquí, hermano, que aspiremos a los dones más elevados.
Dice, hermano, que aspiremos a recibir los dones, a activar los dones que el Señor nos ha dado. Pero aquí dice, hermano, más elevados. ¿Cómo será, hermanos, aspirar a los dones más elevados? Aspirar, hermanos, a un don, hermanos, que sea 100% certero. Que si usted tiene palabra de Dios, hermano, que se pare de frente con certeza y seguridad y no a titubear, hermano. Recuerdo una ocasión, no fue aquí, fue en otro lado. Lo digo porque a veces la gente saca conclusiones. Cierto hermano llamó a otro hermano enfrente y le empezó a hacer preguntas sin el micrófono. Y después le empezó a profetizar todo lo que el hermano ya le había respondido. Así, hermanos, cualquiera. Yo le pregunto a usted, hermano, qué fecha cumplió años y sin micrófono, y después le doy una profecía así, hermanos, así no funciona, hermano. Lo que Pablo dice aquí, hermanos, es que aspiremos los dones, pero dice aquí, hermano, que los busquemos al más alto nivel, hermanos. Usted y yo, hermano, calificamos. Usted dirá, hermano, no, hermano, pero si usted me conociera cómo soy, hermano. Hermano, para lo que es regalado, hermanos, uno no necesita méritos. Porque son regalos que el Espíritu Santo no nos va a dar, sino que ya nos dio. Hermano, imagínese, sueñes, hermano, visualícese, hermano, con un don espiritual, hermanos. Mire que si usted lee todo el capítulo 12, Pablo está hablando de que dice que somos un cuerpo y de que el cuerpo, hermano, tiene muchos miembros, pero cada uno tiene su función. Imagínese, hermanos, qué tremendo sería que usted vino con cierto dolor en su cuerpo y desde que va entrando hay un hermano con el don de sanidad, pero que ese hermano elevó su don a un nivel más alto y que también tiene discernimiento de espíritu y lo discernió a usted, hermano, que venía con un dolor. Y no solamente eso, sino que Dios le dice cuál es el dolor y dónde está. Y va y le pone la mano, hermano, y el Señor hace la obra, hermano. ¿No sería lindo eso, hermano? No, de verdad, no sería lindo eso, hermano. Hermano, eso es para nosotros, hermano. Quizás, hermano, no lo tenemos o no lo hemos puesto en práctica, porque como dice Pablo, lo hemos ignorado. Lo hemos, hermano, quizás descuidado, quizás no le hemos dado importancia. Recuerde que la Biblia dice, hermano, que hay diversidad. No podemos meter, hermano, todas las operaciones de Dios en el mismo molde, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo sigue hablando, hermanos, acerca de los dones espirituales. Y en este caso le dice a la iglesia que procure. Vamos a ir ahí mismo, hermanos, a Corintios 14:1. ¿Cuánto lo tenemos? Oiga lo que dice. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué dice, hermano? Que profeticéis. Oiga lo que dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo, hermano, les empieza diciendo es que no ignoren. Ahora Pablo va, hermanos, un poquito más adelante y les dice procuren. Ese procurar, hermano, es anhelar, es desear, hermanos. Es como cuando usted, hermanos, anda con hambre y desea, hermanos, llegar a un lugar donde pueda comer. Es anhelar, dice aquí, hermano, y procurad los dones. Pero mire qué tremendo es que dice, pero sobre todo que profeticéis. Dígale al hermano que está a la par, dígale, hermano, el Señor anhela que usted profetice, dígale. Dice, hermanos, pero sobre todo que profeticéis. Mire qué tremendo, hermanos, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, hermano, que está bien que anhelemos los dones. Está bien, hermano, que anhelemos todo lo que el Señor nos quiera dar. Pero sobre todo, diga conmigo, sobre todo, el profetizar. Dice la Biblia, hermanos, que el que habla en lengua se edifica a sí mismo.
Pero dice la Biblia, hermano, que el que profetiza edifica la iglesia. Ahora, imagínese usted, hermano, cómo sería un culto donde uno por uno de los que estamos aquí empezáramos a profetizar. Dice la Biblia, hermano, que la profecía descubre lo íntimo, hermano, descubre lo secreto de nuestro corazón. Hermano, ¿cómo sería, hermano, llegar a un culto? Que llegó una persona, hermano, llegó, hermano, con la última gota de ánimo, con la última gota, hermano, de esperanza, y dijo, bueno, voy a ir ahora, si Dios no me habla, pues aquí se terminó todo. Y que de repente, hermanos, el Señor levante a alguien, hermano, con una palabra profética. Y esa palabra profética dice en la Biblia, hermano, que es para animar, para consolar, para exhortar. Y Dios habla al corazón, hermanos, y le cambia la vida a aquella persona por una palabra profética. Y lo que aquí la Biblia está diciendo, hermano, es que Dios quiere usar nuestra boca. El Señor anhela, hermanos, el Señor lo anhela, incluso más que nosotros profeticemos. Miraba esto, hermano, y lo que podía entender era que lo que Dios quiere, hermanos, que usted y yo como iglesia, hermanos, es que tengamos una voz profética, hermanos. Que usted no hable, hermano, de acuerdo a lo que usted ve. Que usted no hable, hermano, de acuerdo a lo que usted siente, sino que usted hable, hermano, con voz de Dios, hermano, que hable de acuerdo a la palabra, que le hable a las circunstancias, hermano. Y si hay escasez, que usted, hermano, como un profeta, hermano, como una mujer de Dios, declare lo contrario, hermano. Los hombres y mujeres, hermano, que Dios levantó en el Antiguo Testamento, hermano, los mandó a hablar una palabra, hermano, inspirada de parte de Él. Y muchas veces esa palabra, hermanos, iba en contra de todo lo que estaba sucediendo, hermano. Usted ve, hermanos, en la Biblia, en el libro de los Reyes, hermanos, cómo había una gran hambre en Samaria. Dice, hermanos, que se comían y vendían en Samaria, hermanos, el estiércol de pájaro. Era tan grande la escasez, hermanos, que hasta el estiércol que hacían los pájaros lo estaban vendiendo, hermanos. Una mujer, hermanos, le estaba reclamando a la otra porque se habían comido a su hijo. Y el día que le tocaba a la otra entregar a su hijo para ser comido, la otra se negó. Samaria estaba sitiada, hermano, y de repente se levanta Eliseo y dice, mañana a esta hora, y empieza a hablar una palabra, hermanos, de parte de Dios. Lo tremendo es que en ese lugar había un hombre que era incrédulo. ¿Y sabe qué le dijo a Eliseo? Lo verás, pero no lo vas a recibir, le dijo. Al siguiente día, hermanos, a la misma hora, usted sabe la historia, hermanos, entraron 4 leprosos, hermanos, anunciando, hermanos, una gran bendición, y toda la gente salió a la carrera por las puertas de la ciudad. Y el hombre, hermanos, que no había creído, murió aplastado. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque esa es la voz, esa es la manera, hermano, en cómo el Señor quiere que usted y yo hablemos, hermano. Que lo que hizo, hermano, el hermano Francis a la hora de administrar, hermano, las ofrendas, eso es, hermano, lo que el Señor anhela. Que tengamos un fluir profético, hermanos. Muchas veces, hermano, hemos estado anhelando que venga un profeta a ministrarnos. Y eso no es malo. Lo que pasa, hermano, es que hemos ignorado acerca de los dones espirituales. Ahorita, hermano, que estuvimos en el retiro de jóvenes, voy a contar esto por el tema. Terminó, hermanos, el culto y un hermano dijo, vamos allá, y nos llamó a varios. Y de repente, hermanos, empezamos a hablar unos por otros y empezó el Señor a hablar. Y no solamente a través de un hermano, sino que usó a varios. Y esta semana, hermano, un hermano se acercaba y me decía, pucha, a veces Dios nos habla de quien menos nosotros lo esperamos. Yo iba con un deseo, un anhelo que Dios me hablara, y a veces pensamos que Dios solo puede usar a los que están enfrente. Y hablábamos, hermano, y él me decía a mí, yo le decía a él, que lo que Dios nos habló en ese momento fue 100% certero, hermanos. Porque Dios no está viendo nuestro currículum espiritual. Dios lo que está viendo, hermano, es cuánto lo anhelamos, cuánto deseamos ser usados por Él. Hermano, ¿usted no cree que hay acciones, hermano? Hay tantas cosas que el Señor quiere hacer en este tiempo.
pero que necesita de usted y de mí, hermanos. Yo sé que Dios no necesita de nadie, hermano, pero si nos llamó es para que le sirvamos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que aquí dice, hermano, es que sobre todo que profeticen. Profetizar, hermano, es hablar bajo inspiración. Anoté aquí una versión que se llama el Código Real, este versículo, y lo traduce de esta manera: seguid pues el amor y desead profundamente, dice aquí, los asuntos espirituales, especialmente lo relacionado con palabras proféticas. Dice, hermano, desead profundamente los asuntos espirituales, especialmente lo relacionado con palabras proféticas. Yo sé que si yo le digo a usted, hermano, Dios quiere que usted sea usado con palabras proféticas, la mayoría se va a reír. Porque siempre nos gusta recibir palabras proféticas, pero nunca nos hemos visto dando una palabra profética. Pero esto es lo que dice la Biblia. Dice que deseemos profundamente. Pablo, hermano, da instrucciones claras sobre los dones. Primero dijo que no ignoramos. Luego dice, hermano, y explicó acerca de la diversidad de dones y ministerios que hay. El versículo que acabamos de leer dice que procuremos, que deseemos profundamente. Mire, hermanos, que Pablo le ponía mucha atención y mucha importancia al tema de los dones espirituales. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Romanos capítulo 1, versículo 11. Oiga lo que dice. ¿Cuánto lo tenemos? Dice la palabra: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Oiga lo que dice: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Mire qué tremendo, hermano, que Pablo no le estaba diciendo a los romanos: es que yo deseo verlos para darles una enseñanza. Pablo, hermano, les escribe a los romanos y les está diciendo: hermano, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Esa palabra comunicar, hermanos, que Pablo menciona aquí es la palabra compartir. Pero esa palabra, hermanos, de comunicar también significa impartir. Hermanos, solo imagínense esto por un momento. ¿Qué tipo de creyente era el apóstol Pablo? Que Pablo no solamente compartía el conocimiento, la revelación que Dios le daba, sino que también, hermanos, compartía e impartía dones espirituales. ¿Cómo sería, hermanos, ir a un culto donde predicaba Pablo? Y cuando Pablo, hermanos, hiciera el llamado: y ahora pasen adelante los que quieren recibir algún don espiritual. ¿Se imagina, hermano? Sobre todo el de liberación, cuando dicen amén. Hermano, dice que Pablo, hermano, lo impartía. Los dones los da el Señor, pero Pablo, hermano, como que se convertía en un activador de dones, hermano. Usted sabe, hermano, que en una ocasión Pablo llegó a una ciudad. Se reunieron en un aposento alto y dice que había un joven llamado Eutico. Lo que a mí me llama mucho la atención, hermanos, y lo compartíamos, es que Eutico se cayó de aquel aposento alto, hermanos, de una altura de 3 pisos. Dice que Eutico cayó, hermanos, y la caída fue tan severa que Eutico murió. Lo tremendo es que Eutico estaba escuchando a Pablo. Y cuando Pablo miró que Eutico se cayó, hermanos, paró el mensaje,
se bajó, hermanos, hasta donde estaba Eutico y lo resucitó. Se levantó Eutico, subió, hermanos, al tercer piso nuevamente y siguió predicando el mensaje hasta el amanecer. Cuando terminó Pablo de predicar, dice que se llevaron al joven bien tranquilo para la casa. Hermanos, Pablo era un activador. Hermanos, Eutico, el nombre de Eutico significa afortunado. Pero lo que le había sucedido esa noche era un infortunio. Había perdido la vida en su mejor momento, escuchando a Dios, hermanos. Había perdido la vida en el momento en que Dios le quería impartir un regalo espiritual. Pero mire qué tremendo, hermano, es que ahí estaba Pablo, hermanos. Y el mismo Dios de Pablo es su Dios, es mi Dios, hermano. El mismo espíritu que tenía Pablo lo tiene usted y lo tengo yo, hermano. El mismo que ungió a Pablo, que activó a Pablo, que llamó a Pablo, hermano, es el mismo que nos ha llamado a usted y a mí, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, no se ha ido en medio de un mensaje? Porque algunas veces aburrimos, hermano. ¿O va a decir que no, hermano? Y algunas veces no es que el predicador aburra, porque yo creo que Pablo no aburrió a Eutico, sino que tal vez usted vino muy cansado y en medio del mensaje el cansancio lo venció. Y eso fue lo que le pasó a Eutico. Pero mire que Pablo, hermano, se interesó, bajó hasta donde estaba Eutico y lo resucitó, hermano. Si usted vino a este lugar sin fuerza, hermano, desanimado, considerándose un muerto espiritual, hermano, quiero decirle que aquí no está Pablo. Aquí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí está el Señor, hermanos, y el que resucitó al tercer día también nos puede resucitar esta noche, también nos puede volver a dar vida una vez más, hermano. Es necesario, hermanos, que no ignoremos acerca de las cosas, de los dones espirituales, hermano. Quiero que vaya conmigo a Romanos 1:13, ahí mismo, el mismo capítulo, hermano. Y todavía estamos en la introducción, hermano. Pero yo sé que a las 9 termina el culto, no se preocupe. Sí, porque ya alguien ya se iba a preocupar. Dice capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo primero les dice, hermano, que él les quiere ir a ver para impartirles algún don. Pero más adelante les dice, hermano, que muchas veces ha procurado ir a verlos, pero ha sido estorbado. Como que el mundo espiritual, hermano, sabía el anhelo, sabía, hermanos, la misión que Pablo se había propuesto en su corazón, hermanos, y es ir a impartirle dones a la iglesia de los romanos. Pero había oposición, hermanos, que hasta ese momento, dice aquí, que le habían estorbado. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás no ha anhelado usted, hermano, buscar al Señor, adorar al Señor, servir al Señor, hermano? Y cuando usted empieza, hermanos, a levantarse, de repente, hermano, hay algo que le impide, hay algo que le estorba. Eso mismo, hermano, le estaba sucediendo a Pablo. Pablo decía, voy a ir a Roma, siento de parte de Dios ir a ministrarles este don, ir a compartirles algo. Y cuando iba Pablo, hermanos, algo pasaba, le decían, no, ya no hay boletos para Roma. Bueno, me voy a ir en caballo, decía él. No, el caballo se lesionó. No, decía él, voy a ir, hermano, había intentado en 1, 2 y 3 ocasiones y no había sido posible, hermanos, que Pablo llegara a Roma. ¿Cuánta oposición puede haber en nuestra vida, hermanos? Con el fin del que no alcancemos aquello que Dios de antemano preparó para que usted y yo lo alcanzáramos. Muchas veces cuando miramos el obstáculo, hermano, incluso hasta nos atrevemos a pensar y decir, es que no es de Dios, hermano. Si fuera de Dios, fuera fácil. No, hermano. A veces lo que es de Dios, hermano, hay luchas, hermano. ¿Acaso Dios no le había prometido al pueblo de Israel la tierra de Canaán? 400 años de una promesa hecha a Abraham. Y cuando Moisés envía a los espías, hermanos, se encuentran con que en Canaán habían gigantes. Y Dios estaba con ellos para que vencieran los gigantes. Pero el pueblo lo que hizo fue murmurar. De 40 días, hermanos, que habían estado en el desierto por causa de la murmuración, se quedaron 40 años.
Pero la promesa ahí estaba. Hermano, los obstáculos, si hay obstáculos, hermano, es porque hay algo grande detrás de eso, hermano. Si ha tocado la puerta una y otra vez, hermano, vuélvalo a intentar. Quién sabe, hermano, si esta última tocada la puerta se abre. Usted sabe que para que los muros de Jericó cayeran, hermano, tuvieron que rodear la ciudad 7 días. Una vuelta cada día, y el último día, hermano, dieron 7 vueltas, hermano. Yo pienso a veces y considero qué tan grande era Jericó. Imagínese, hermano, que el Señor, pongamos un ejemplo, que Jericó tenga el tamaño de San Pedro Sula. En un día podemos rodear San Pedro Sula. Y si es fácil si lo hacemos en carro. Pero qué tal si yo le digo, hermanos, el Señor me manda a hacer un acto profético, quiero que me acompañe. Vamos a rodear San Pedro Sula una vez al día. Y usted me acompaña el primer día posiblemente. Pero ya cuando le diga el 7º día, hermanos, ahora el Señor dice que le demos 7 vueltas. ¿Cuántos se unirían, hermanos, a esa campaña? Estamos hablando de un ejemplo nada más. Pero el último día le dieron 7 vueltas, hermano. Y es tremendo porque el número 7, hermanos, es el número perfecto. Es el número, hermanos, en que el Señor reposó. Cuando nosotros entramos, hermanos, en la voluntad del Señor, entramos, hermanos, en el reposo del Señor, podemos hacer muchas cosas, hermanos, que no pudimos hacer cuando lo hacíamos en nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir avanzando, hermano. Quiero que vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Cuánto lo tenemos? 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Y con esto vamos a ir terminando. ¿Cuánto lo tenemos? Oiga lo que dice. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo, hermanos, escribiéndole a Timoteo, le dice, hermano, que no descuide el don que hay en él. Usted ha leído conmigo, hermano, desde que empezamos, que lo primero que Pablo le dijo, hermano, a la iglesia de los Corintios era que no ignorara. Luego les explicó, hermano, luego les dijo que procuraran los dones. Mire qué tremendo, hermano, es que Pablo había querido muchas veces ir a Roma para compartirles un don espiritual, para activarlos en los dones espirituales. Y ahora le escribe a Timoteo, hermano. Timoteo había sido, hermano, un discípulo de Pablo. Había caminado con Pablo, hermano. Ya estaba ejerciendo su ministerio. Y Pablo le escribe y le dice, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Hermano, si Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no descuide el don, es porque Timoteo, hermanos, estaba descuidando el don que Dios le había dado. Usted en su casa puede leer y puede sacar la conclusión de cuál era el don de Timoteo. Lo tremendo es que Pablo, hermanos, mira a Timoteo y posiblemente, hermanos, empieza a ver a un Timoteo distraído. Posiblemente, hermanos, empieza a ver a un Timoteo, hermanos, que empieza a descuidar lo espiritual. Posiblemente empieza a ver a un Timoteo, hermanos, que ya no predica como antes. Posiblemente empieza a ver a un Timoteo, hermano, que ya no profetiza como antes, hermano. Posiblemente, hermanos, Pablo miró en Timoteo que la llama que había en él se estaba apagando. Dígale al hermano que está a la par, pero así, serio, formal, dígale, no descuides el don que hay en ti, dígale. Dígale, no descuides el llamado. No descuides el talento
No descuides, dígale, el ministerio. Vaya conmigo, hermano, ahí mismo a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Cuánto lo tenemos? Oiga lo que dice, hermano. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oiga lo que dice. Por lo cual, mire qué tremendo, no le dice te exijo, le dice te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La primera carta, hermanos, Pablo le dice que cuando el presbiterio, es decir, el grupo de ancianos que habían orado por él para designarlo al ministerio, él había recibido un don que se lo habían impartido ellos. Pero aquí Pablo le dice, hermano, que el momento en que él impuso las manos sobre Timoteo, él recibió el don. Pero mire qué tremendo es, hermano. Pablo ya se lo había dicho una vez en la primera carta de los Corintios, el versículo que leímos anteriormente. Pero Pablo, hermano, se ve en la obligación. Pablo, hermano, se ve en la necesidad de decirle por segunda vez. Me llama mucho la atención, hermanos, y esto tal vez lo tomé muy personal, o quizás, hermano, me tocó o impactó mi corazón, porque le dice, te aconsejo. Le dice a Timoteo, te aconsejo. Pablo, hermano, ya no era el mismo, aquel mismo hombre, hermanos, que Dios había llamado en su principio. Quizás Pablo, hermano, ya no tenía el mismo vigor que tenía al principio. Pablo, hermanos, aquí le está escribiendo a Timoteo. Y la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, hermanos, fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. En el momento en que Pablo le escribe a Timoteo y le está diciendo, hermanos, que le aconseja que avive el fuego del don de Dios que hay en él, en ese momento, hermano, Pablo estaba encarcelado. En el contexto histórico en que Pablo, hermano, le escribe a Timoteo, lo que había en aquel tiempo, hermanos, era una persecución contra la iglesia. El emperador de Roma, llamado Nerón, había mandado a quemar la ciudad, hermanos, de Roma. Y lo que hizo fue, hermano, que culpó a los cristianos que ellos habían provocado el incendio con el fin de matarlos, hermanos. Pablo le escribe a Timoteo desde una cárcel, le escribe la última carta. Y se la escribe, hermanos, a su discípulo amado. El consejo que le da, hermano, y le dice es, Timoteo, te aconsejo. Es como que Pablo desde la cárcel, hermano, estuviera con un corazón quizás muy preocupado o contristo, o quizás, hermano, pensando en los días venideros de la iglesia, hermano. Y le dice, te aconsejo, te ruego, te pido, te suplico que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Se lo escribe por segunda vez, hermano, a Timoteo. Ya se lo había dicho una vez más, una vez. Ahora se lo vuelve a decir, hermano. Si se lo dijo una vez, hermano, y se lo volvió a repetir, es porque posiblemente a Timoteo la primera vez se le estaba apagando el fuego. Y cuando Pablo se lo dijo, lo volvió a avivar. Y posiblemente por causa de la persecución que estaba teniendo, el don que Dios le había dado, hermanos, ese fuego que lo caracterizaba, se estaba apagando. Y Pablo desde la cárcel, sabiendo que su muerte estaba próxima, hermanos, le dice, por favor, Timoteo, no permitas que el fuego se te apague. Como que Pablo le estaba diciendo, te voy a entregar la estafeta. Mi carrera está a punto de terminar.
La iglesia necesita seguir siendo edificada. Dios ya no me va a poder seguir usando a mí porque mi carrera se terminó. En los próximos días posiblemente vas a recibir la noticia de que voy a morir. La iglesia necesita a alguien que tenga el fuego encendido. La iglesia va a necesitar a alguien que le hable de parte de Dios. Por favor, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, no permitas que el fuego se te apague. Es cierto que hay mucha persecución. Es cierto que los días venideros sobre la iglesia no son favorables. Pero si tienes el fuego de Dios, la iglesia podrá seguir avanzando. La iglesia empezó en el libro de los Hechos, hermanos, siendo bautizada en Espíritu Santo y fuego. La iglesia fue perseguida y permaneció. La iglesia la quisieron encarcelar y permaneció. Los quisieron matar y hasta este día aquí estamos, hermano. No dependemos de nuestra fuerza, dependemos de Dios, hermano. Pero en este tiempo necesitamos ser cristianos con el fuego encendido, hermano. No podemos permitir que el don de Dios, hermano, que nos ha sido puesto, que nos ha sido dado, se apague por causa del pecado, hermano. Si es cierto que el pecado se ha incrementado, hermano, que el fuego nos quema, que la tentación nos quema, hermano, pero hay un fuego, hermano, mayor, y es el fuego de Dios, es el fuego del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca no tenemos que permitir que se nos apague el fuego, hermano. Las generaciones que vienen creciendo, los niños, hermanos, que están en las clases, necesitan que usted y yo, hermano, avivemos el fuego, hermano. ¿Quién nos va a corregir? ¿Quién nos va a instruir, hermano? Si tenemos el fuego apagado, lo menos que va a haber en nuestra casa va a ser palabra de Dios, hermano. Van a haber novelas, van a haber películas, va a haber de todo. Lo que menos va a haber va a ser presencia de Dios, hermano. Pero si tenemos el fuego de Dios, hermano, no va a ser tan necesario que su niño, hermano, corra para las aulas de la iglesia a ser educado cristianamente, hermano. Usted va a tener el rema de Dios, la palabra de Dios, hermano. Él va a ser como un Isaac que fue guiado por Abraham, hermano, hacia el altar donde murió a sus pasiones, hermano, porque tenemos el fuego avivado, hermano. No necesitamos, hermano, más entretenimiento, hermano. No necesitamos, hermano, tantas cosas. Una cosa nos es necesaria y es tener el fuego encendido, hermano. Gloria a Dios, hermano, por todo lo que podemos tener, hermano. Pero ¿de qué serviría, hermano, tener todo esto que el Señor nos ha dado si no hay fuego, hermano? Si una de las cosas que el Señor le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue que el fuego debería de arder en el altar continuamente. ¿Cuánta gente, hermano, que un día profetizó que Dios la usó, hermano, se le apagó el fuego? Y si usted voltea a ver, hermano, hoy no está aquí, hermano. Pero usted y yo, hermano, somos los llamados, hermano, a restaurar. Somos los llamados, hermano, a levantar, a edificar nuevamente. Pero necesitamos el fuego. Hermanos, perdón, la iglesia no necesitamos modas, hermano. No necesitamos, hermano, de tanta tecnología. La tecnología nos sirve y todo lo que en este tiempo hay nos sirve si tenemos el fuego, hermano. En los días de Elías, hermano, Jezabel se levantó contra los profetas de Baal. Y solo uno, hermano, Elías dice, solo yo he quedado. Pero qué tremendo es, hermano, que Elías, hermano, manda a llamar a todos los profetas de Baal. Y le dice, hermano, bueno, hagamos un altar. Y el Dios que es verdadero, que responda con fuego. Qué tremendo es, hermano, que Elías no le dijo, y el Dios que es verdadero, que nos bendiga más, que nos prospere más, que nos haga un milagro. Le dijo, hermano, el Dios que es verdadero, que envíe fuego. Aquellos hombres se presentaron, hicieron todo su rito, hermano, y no pasó absolutamente nada. Sin embargo, hermanos, le llega el turno a Elías. Diga, llegará mi turno, diga. Le llega el turno a Elías, hermano, y manda que pongan las piedras. Hace una zanja, hermanos, alrededor del altar. Y no solamente eso, dice, hermanos, que mandó a que vaciaran agua sobre aquel altar. Cuando miró a Elías, hermano, que sobre el altar que él estaba reparando, dice la Biblia, hermano, dice que cuando él miró que había agua sobre el altar, no se conformó y dijo, échenle un poquito más. Le volvieron a echar agua a aquel altar, hermano. Y Elías, hermano, hace lo siguiente y dice, hermano, que se dé a conocer que soy siervo tuyo y que por voluntad tuya he hecho esto. Hermanos, perdone, no se fue al sótano a orar una hora, hermano. Él dijo una ocasión,
Jehová en cuya presencia estoy. Dice que él hizo una corta oración y el fuego descendió. El fuego dice, hermano, que lamió el agua, hermano. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que por mucha agua que haya en nuestro altar, hermano, por muchas pruebas que quieran apagar el fuego, por mucha, hermano, que sea la adversidad, hermano, el fuego que viene de Dios, hermano, consume el agua, consume la prueba, hermano, consume la adversidad, hermano. Tenemos garantía, hermanos, en esta tierra si tenemos el fuego de Dios. Pablo sabe, hermano, que son sus últimos días. Y el liderazgo, uno de los líderes que iba a quedar enfrente de la iglesia era Timoteo, hermano. Timoteo era hasta de padre griego. Pablo le dice en alguna ocasión, Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate en la piedad. Echa mano de lo eterno. Hermano, está bien las cosas que nos toca hacer en esta tierra, pero no descuidemos, hermanos, el don que Dios nos ha dado. Ese fuego, hermanos, esa llama, esa pasión, ese talento, hermanos, ese ministerio, necesitamos avivarlo, hermanos. Tiene que ser avivado, hermano. Las generaciones por venir necesitan que usted y yo, hermano, estemos avivados, estemos encendidos, hermano. No anoté el versículo, pero qué tremendo es, hermano, que la Biblia dice que los filisteos en una ocasión fueron contra Sansón, iban a matarlo. Y Sansón, hermano, usted y yo conociendo la historia, sabiendo el tipo de hombre, hermanos, cómo él se había comportado con Dios, va, hermanos, y caza 300 zorras, si no estoy equivocado. Dice que las amarra de la cola y puso en ella, hermano, teas encendidas. Puso, hermano, en aquellas zorras, puso fuego. Y esa fue la estrategia, hermano, que Dios le dio a Sansón para obtener victoria sobre los filisteos. Hermano, la estrategia de Dios para nuestra vida, para su vida, para mi vida, es el fuego. Mire que todo lo que leímos, hermano, para llegar a una sola conclusión: que no descuidemos, que no permitamos que se nos apague el fuego del don de Dios que fue puesto en nosotros. Póngase de pie, hermano. Y sé que solo hay 2 minutos, pero usted y yo, hermanos, somos muy conscientes, y así con sus ojos cerrados. Usted y yo, hermanos, somos muy conscientes y sabemos cuándo estamos encendidos y sabemos, hermanos, cuándo nos estamos empezando a apagar. Pero la palabra esta noche no es qué es lo que te está apagando el fuego. La palabra de Dios esta noche, hermanos, es que no permitamos que el fuego se nos apague. Posiblemente, hermano, hay un don, hay un ministerio, hay una operación de Dios en su vida, y en algún momento la ejerció, pero ahora, hermano, ya la dejó de ejercer. Y lo que Dios quiere esta noche es encender el fuego una vez más. Porque lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que ese don tenía que funcionar únicamente con el fuego. Hermano, hay dones en usted, hay llamado, hay ministerio, hay regalos, hay dádivas espirituales que Dios ha puesto, pero es necesario el fuego. Si el fuego se le ha apagado, dígale esta noche al Señor: por favor, aviva el fuego en mi vida. Ese fuego del Espíritu Santo que arda una vez más en nuestro corazón, que no importa cuántas veces hemos ardido y el fuego se ha apagado, pero que hoy, una vez más, esta noche, volvamos a arder por el Señor.
que hoy una vez más salgamos por estas puertas con el fuego encendido en nuestro corazón. Quizás los problemas, la enfermedad, hermano, hicieron que el fuego se apagara, pero por esa enfermedad o por ese problema, que esa sea la razón para que el fuego se encienda una vez más. Cuando Dios se le apareció a Moisés, se le manifestó a través de una zarza que ardía en fuego. No sabemos por qué causa la zarza se había secado. Lo que sí sabemos es que la zarza estaba ardiendo. Aunque hayas venido seco espiritual esta noche, puedes salir de aquí con el fuego de Dios encendido, con ese fuego que va a contagiar a otros, con ese fuego que va a hacer que otros se reconcilien, que otros vuelvan al Señor. Solo piensa en tu casa, quizás en tu padre, en tu hermano, en un familiar que se ha apartado del Señor, que la frialdad lo sacó del camino del Señor, pero que tú eres el instrumento con fuego que Dios va a usar para tocarlo una vez más. Mírate como ese Timoteo, mírate como ese Pablo esta noche, orando por los enfermos, hablando palabra de parte de Dios. Que si habías abandonado el ministerio, que hoy esta noche vuelvas a decir: hoy retomo nuevamente lo que Dios me ha dado. Que no permitas que el fuego se apague, que el don se apague, porque hay muchos que ni siquiera han iniciado su ministerio y quizás ya lo dieron por terminado. Aún falta mucho por recorrer, aún falta mucho para hacer, como se le dijo a Elías. Hermano, hay muchas palabras, hay muchas operaciones que Dios va a llevar a cabo a través de tu vida. Por favor, una vez más, levántate una vez más en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, yo recibo tu fuego esta noche. Señor, ese fuego que me hace arder, ese fuego que me hace buscarte, ese fuego que me hace orar continuamente, estar en tu presencia, hoy es encendido una vez más. Declaramos tu palabra escrita, Señor, que el fuego arderá continuamente en este altar, Señor, y que desde este altar, Dios mío, saldrá vida, saldrá restauración, que habrá, Dios mío, poder, que habrán milagros, que habrán sanidades en el nombre de Jesús. Que de las manos de aquellos que están en este lugar y los que ven tu palabra por la televisión, Señor mío, se evidenciará el fuego en el nombre poderoso de Jesús. Tu boca se llenará de risa, tus labios de alabanza. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, dele la gloria, dele la honra a Él en esta noche. Sí, Señor, te damos gracias. Que la llama de tu fuego arda en cada uno de nosotros. Aviva a tu iglesia, Señor amado. Que tu fuego avive. No se apagará. Siempre habrá leña en el altar. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Jesús. Bendecimos, Señor amado, la vida de nuestro hermano Andy, Señor. Gracias por esa palabra que creemos que no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Vamos hoy hacia nuestras casas, pueda llevarnos en paz, con bien. Que tu ángel acampe a nuestro alrededor y que tu sombra omnipotente esté sobre cada uno. Reprendemos todo espíritu de accidente, de muerte. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amado, y la iglesia del Señor dice, que el Señor le bendiga. Así que la tormenta se llevó